Compañeros, el día de hoy, esta sesión general, vamos a comenzar con esta sesión general que se titula Ojos que hablan. Hoy contamos con la presencia del doctor Emanuel Franco y, o sea, conmigo y con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor José Manuel Rodríguez. Y bueno, los ojos no mienten y quienes tenemos el honor de tratar estos vitales elementos lo sabemos muy bien. Todo lo que un paciente no nos dice, sus ojos nos lo cuentan. Y lo que el paciente no nos dice, sus ojos nos lo confirman. Estos principios no son ajenos al arte. A lo largo de esta sesión vamos a ver cómo algunos artistas han plasmado en sus obras algo tan común y tan asociado a vivir como es la enfermedad. Algunas veces de una manera no intencionada. Incluso algunos de estos artistas se han sobrepuesto a sus enfermedades oftalmológicas y se han convertido en referencias de la historia del arte y la música. Bueno, pues nuestro invitado especial, el doctor José Manuel Rodríguez. El doctor José Manuel Rodríguez Pérez realizó sus estudios como médico cirujano en la Universidad Anáhuac, México Norte, la especialidad en oftalmología por la Universidad Galileo de Guatemala. Es autor de varios artículos y ponencias y pósters. Ostenta diplomados en diversos temas como egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona, arquitectura romana por la Universidad de Yale, arte medieval por la Universidad de Palermo y osteoarqueología por la Universidad de Leiden. También realizó el diplomado en Orthodox Christian Studies por la Universidad de Cambridge y diplomados por la Universidad de Balamant en Introducción a la Iconología y Teología de los Padres de la Iglesia. El doctor José Manuel es reconocido como el primer catequista para la Iglesia Ortodoxa Griega de México y ha participado en numerosas campañas, tanto quirúrgicas como de captación de salud visual, nacional e internacionalmente, a través de su residencia y de la ONG Medical Impact. También ha sido ponente en congresos dentro y fuera del país y actualmente se desarrolla como oftalmólogo prebecario en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y como coordinador del arte y oftalmología en el ideario para la revista InfoOfta. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por esa introducción, Dani. Un gusto, doctor. Bueno, y comenzamos con esta primera gran obra que está plasmada en esta ánfora encontrada en el Leucius. Fue hecha alrededor del año 600 antes del nacimiento de Cristo y pertenece al periodo orientalizante de la cerámica griega. Esta ánfora, así como se ve chiquita, realmente es de grandes dimensiones. Mide como 1,42 centímetros de altura y originalmente se usaba como un sarcófago infantil, o sea, por las prácticas de la época. Y si ponen atención, está decorada con diferentes relieves que muestran escenas mitológicas. Nos vamos a, nos vamos a enfocar en una muy especial. ¿Me pasas la que sigue, please? Que representa el mito de Odiseo y Polifemo, que es claramente una escena de trauma ocular. Esta escena representa el momento en que Odiseo y sus compañeros ciegan al cíclope Polifemo. Este es un episodio que pertenece a la Odisea de Homero y, pues, bueno, es lo que está representado en esta ánfora. Aquí sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tengo el gusto igual de impartirles un poquito también de esta sesión. Esta obra, que es el Cegamiento de Polifemo, es un modelo que data del siglo I después de Cristo. Como podemos observar, Polifemo, bueno, es un personaje de la mitología griega, hijo de Poseidón, que se describe como un cíclope gigante de un solo ojo que se caracteriza en la frente, ¿no? Yes. Es conocido por su crueldad y su falta de hospitalidad y un gran carácter salvaje. En esta obra nos señala un poquito cómo capturó a Odiseo y su compañía, que estos sí eran humanos, que fueron como a esta isla eh, por una orden a explorar y bueno, fueron capturados por él mismo, ¿no?
Cuando este gigante Polifemo dormía en estado de ebriedad, ¿por qué dormía en estado de ebriedad? Bueno, porque fue un plan que idearon ahí para poder escapar de él. Y bueno, entre él y sus compañeros tallaron una lanza y le sacaron su ojo único, como podemos observar aquí en la obra, ¿sale? Y de esta manera, pues lograron escapar. No sé si puedo hacer una intromisión. Claro, Ok, bueno, como bien comentan los muchachos, esa ánfora fue utilizada, normalmente ese tipo de ánforas se utilizaban como elementos votivos en las tumbas, esa especialmente para las mujeres que morían sin casarse. Pero Eleusis, situado en Grecia, es un lugar extremadamente interesante porque ahí se situaba un templo dedicado a la diosa Deméter, ¿no? No sabemos hasta el momento de qué iban los llamados misterios de Eleusis o por qué se había convertido en un centro tan aclamado para para la diosa, ¿no? En fin, el chiste está en que el ánfora fue utilizada como como una urna funeraria para un bebé, lo cual es raro, ¿no? Es bastante raro, pero bueno. Lo que no es raro es la representación que ponen ahí del cegamiento de Polifemo. Ahondando un poquito en esta situación, Odiseo, que regresaba de ganar en Troya, paró para abastecerse en la isla de estos gigantes. Obviamente desconocía totalmente la presencia de estos seres, pero lo que sí es que logró encontrar la cueva de Polífemo y se metió, ¿no? Se metió para adueñarse de algunos insumos con la promesa de pagarlos después. Polifemo, que para los mitos, los cíclopes eran más bien parias de la sociedad, alejados de cualquier vestigio de democracia o de un tipo de sociedad establecida, le entra a su cueva y encuentra a estos realmente ladrones, saqueando su casa, pero los amenaza obviamente con devorarlo, pero Odiseo, que destaca por su inteligencia, era un querido de la diosa Atenea, le dice, oye, ¿sabes qué? Si me comes, nunca vas a saber toda la magia que yo tengo en mi cabeza. Entonces Polifemo, pues ingenuamente le dice, ah, sí, pues como qué o qué, ¿no? Y Odiseo le dice, ah, pues para empezar la bebida de los dioses, que es esta que te voy a dar aquí, y le da a beber vino que era totalmente desconocido para el cíclope, y este se embriaga al punto de quedarse dormido. Antes de dormirse, le pregunta a Odiseo, oye, bueno, ¿y tú quién eres o qué? Odiseo le contesta, ah, me llamo Nadie. En fin. Al quedarse dormido Polifemo, Odiseo y su banda de marineros toman una lanza y ciegan al gigante, ¿no? Lo que podríamos conocer como un ojo único funcional, pues se fue al traste. Y aquí yo quisiera hacerle una pregunta al público, a quien guste contestar. ¿Qué clase de trauma estaríamos nosotros hablando en este paciente? Sabemos que el trauma ocular es extremadamente frecuente en la consulta de oftalmología, pero bueno, supongamos aquí tienen ustedes un paciente con un ojo único funcional y qué tipo de trauma. No sé si alzan la manita. ¿Trauma penetrante? Muy bien, exactamente, es un trauma penetrante. Entonces, obviamente el pronóstico que tenemos es extremadamente malo. Eh, Sería totalmente un paciente como para llevar directo a retina, ¿verdad? Entonces, eh, sí, muy bien, un trauma penetrante. Entonces, eh, ¿cuál creen o cuál sería la complicación más esperada en este tipo de trauma? Es un trauma penetrante con un objeto punzocortante, metálico, obviamente, y que pues muy seguramente no estaba estéril. Entonces, en general,
la principal complicación que podemos esperar en pacientes con un trauma penetrante de un tipo así, que aunque parezca, es una historia mitológica, pero la verdad es que es un trauma, o sea, tristemente bastante común. Así que, ¿cuál sería la peor complicación esperada? O sea, ceguera ya, de entrada, ¿eh? O sea, eso sí, la verdad es que el pronóstico visual es de malo a pésimo. Entonces, ¿cuál sería, o alguien que quiera contestar, la peor complicación en este caso? Pudiera ser una endoftalmitis que evolucione a meningitis. Una endoftalmitis, exactamente, exactamente. Esa es la complicación más esperada y peor, y con la del peor pronóstico. Y sí, precisamente puede evolucionar una meningitis y terminar en un paciente, o sea, la enucleación y la evisceración, pues ya, o sea, déjenlas de lado, ¿no? Puede terminar con un cuadro mucho más severo. Muy bien. Entonces, pues nada, podemos proseguir. Muy bien. Y a continuación tenemos esta obra que se llama La parábola de los ciegos. Esta obra es del pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo, y este es un óleo que hace referencia o sea, está inspirada en un pasaje bíblico. Hace referencia al Evangelio de San Mateo cuando Cristo dice: dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y si se fijan, si ponen atención en la obra, el primero pues ya cayó. La primera persona ya cayó. Y bueno, esta es de una de las piezas más célebres de este tiempo. Y pues lo que podemos notar en esta obra es el realismo médico con el que este artista retrata la ceguera. Y se cree que observó o sea, muy detenidamente a personas con enfermedades oculares en la vida real, y de esta manera lo pudo representar. Este, lo hizo como en representación o sea, una crítica a la ceguera espiritual y a la ceguera moral que dominaba en este tiempo. Y o sea, representa cómo la sociedad sigue a líderes corruptos en camino de destrucción, ¿no? Por eso ve que, por eso se ve que se cae uno. Ah, y si hacemos un acercamiento, o sea, en cada uno de los personajes se puede identificar alguna afección visual más especial, ¿no? Puedes pasar. Emanuel. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos una obra muy importante. Básicamente, detrás de estos personajes que nos comentaba la doctora Daniela, tenemos a tres ciegos que van uno sobre otro de la mano, como podemos observar. El primero, este de aquí, nos permite ver que ambas córneas totalmente están leucomatosas, ¿no? Podríamos pensar ahí que desde aquellos tiempos, pues bueno, o sea, ya incluso se identificaban estos problemas oculares y bueno, en aquellos tiempos, por ejemplo, la sífilis era una enfermedad común. Yéndonos un poquito al personaje de en medio, también podemos notar que el paciente tiene los globos oculares, digamos, de menor tamaño. Aquí, bueno, podría preguntarle a la audiencia si alguien tiene alguna idea de cómo podríamos llamarle a esto. Nanotapno. Sí, sí, de alguna manera, y pensando en una complicación o algo un poquito más severo o provocado, podríamos irnos a una tisis bulbis, ¿no? Pero muy bien. Y bueno, la causa de este puede ser desde un trauma o un glaucoma que ya haya sido avanzado, ¿no? Desconocemos la causa, pero bueno. Y finalmente, el tercer personaje que va sobre estos mismos
no sé si logremos notar alguna diferencia. Sobre estos dos que van primero, quizá notamos que no van en las mismas condiciones, a lo mejor en la vestimenta, no sé si logramos percibir algo. Y bueno, aquí podríamos ahondar en que, bueno, no solo los pacientes o las personas que a lo mejor tienen menor posibilidad económica pueden tener estas condiciones de patologías oculares, ¿no? Y es como una analogía, ¿no? De la vida diaria, que bueno, tanto a lo mejor el pobre como el que tiene mayor posibilidad económica se enfrenta a estos detalles, ¿sale? Y bueno, aunque no vemos sus ojos como tal, bueno, podríamos pensar en innumerables cosas, ¿no? Como distrofias de conos o una retinosis pigmentaria, que bueno, en aquel tiempo, pues imagínense. Doctor Manuel, no sé si aquí quiere hacer algún comentario. Sí, a ver, listo. Perdón, es que estaba acomodándome en el consultorio. ¿Cómo están? Ahora sí, ya, buenas noches, ya los veo. Bueno, pues vamos a comenzar por este primer paciente. Bueno, primero que nada, porfa, apaguen los micrófonos si son tan amables. Ya saben que es un poquito eh, molesto, ¿no? Para los ponentes. Entonces, si son tan amables de silenciar y por respeto a mis queridos este, residentes que me han invitado. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este pacientito. Como bien comentaron Dani y Emma, pues sí, estamos hablando primero de un paciente que, a ver, o sea, quiero que entiendan una cosa, y esto es para todos los residentes. Analizar obras de arte parecerá un ejercicio como muy de nicho, pero de verdad, o sea, saber analizar un cuadro también significa saber analizar un paciente. Entonces, vamos a comenzar con este señor. ¿Cómo se le llama a este procedimiento en el que estamos sacando todo el contenido orbitario? Puede No, ser evisceración o exenteración. aquí no hay un puede ser. O sea, el término correcto sí es una exenteración. Evisceración, ¿cómo lo definirías? Pues quitar parcialmente, dejando nada más lo que es esclera y conjuntiva. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de una exenteración, pues ya estamos hablando de quitar todo el contenido orbitario. Durante el siglo XVI, que es en el periodo en el que vivió el pintor flamenco, Bruegel el Viejo, la exenteración orbitaria se realizaba como un último recurso. Por ejemplo, en caso de infecciones severas, de abscesos, de endoftalmitis, de celulitis orbitaria, de sífilis, la sífilis que fue una de las grandes epidemias de la Edad Media y el Renacimiento, también se podía convertir en una causa de exenteración orbitaria. Entonces, la tuberculosis ocular también, obviamente no se identificaba de esta forma, pero es bastante evidente por el auge de la tuberculosis en el Renacimiento, y que hoy, mis queridos amigos, sigue siendo una epidemia en América Latina. O sea, sigue habiendo un alto índice de tuberculosis, y quizás algún día en su práctica puedan ver una tuberculosis ocular. Los traumatismos graves, de los que ya platicamos en nuestras diapositivas anteriores y que son extremadamente comunes en la consulta, pues también no era diferente durante el Renacimiento. Digo, otro tipo de traumas, ya quizás no eran tanto esquirlas metálicas, que es lo que más vemos en consulta, especialmente en cuerpo extraño corneal, pero pues bueno, también era algo que terminaba de esta manera. Los tumores malignos, como los sarcomas, las masas desfigurantes, las enfermedades ulcerativas, como el tracoma avanzado. El tracoma, hasta mediados del siglo pasado, era una causa de ceguera bastante importante a nivel mundial. Entonces, pues sí es algo que tener en cuenta. La lepra también, la gangrena facial. Entonces, obviamente, sin el uso de antibióticos, pues era un procedimiento que terminaba bastante común. Y sin anestésicos, pues imaginen lo doloroso que podía ser para un paciente. ¿Quién realizaba estas cirugías? El barbero. Entonces,
pues ya imaginarán la tasa de mortalidad por sepsis que implicaba un procedimiento así. Entonces, aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la principal causa de exenteración hoy en día? Muy bien, doctor Orozco. Sabía que usted iba a contestar exactamente la malignidad. Eh, más específicamente hay que pensar en neoplasias como por ejemplo el carcinoma vasocelular avanzado, pero muy bien. Entonces, la siguiente, por favor, Emma. Y aquí, bueno, creo que lo fueron bastante explícitos en cuanto a estos tres ciegos. Entonces, los pacientes con leucomas, podemos pensar en muchas enfermedades, ¿no? Las antemencionadas son, claro, una parte importante, pero la sífilis era una de las causas principales de leucomas en el siglo XVI. Entonces, y bueno, la tisis bulbi, pues ya saben que da miedo ver una tisis bulbi, ¿no? Entonces, en fin, pues nada, podemos continuar. Muy bien. Y aquí tenemos un retrato, el retrato de una anciana que fue pintado por Giorgio da Castelfranco, mejor conocido como Giorgione. Giorgione fue un pintor renacentista que perteneció a la escuela veneciana. Este retrato también se conoce como col tempo, que significa con el tiempo. Y aquí podemos observar que la paciente en su mano tiene un pequeño pergamino con esta frase escrita. Este mensaje, el artista nos invita a hacer una reflexión sobre lo inevitable que es el paso del tiempo y la decadencia física, que en nuestro contexto sabemos lo que quiere decir, ¿no? La aparición de cataratas y el desarrollo de una degeneración macular. Entonces, esta obra, pues no nada más nos muestra el retrato de una anciana, sino que también como espectadores nos invita a vernos reflejados en un destino inevitable. Hacemos, bueno, en este acercamiento, aquí podemos observar otra manifestación de la edad. Tenemos frente a nosotros una obvia dermatochalasis y también podemos suponer un poquito de ptosis, aunque tenemos que recordar que para evaluar adecuadamente al paciente por ptosis, tiene que ser el paciente de frente para poder realizar las mediciones adecuadas, como la distancia margen reflejo, etcétera. Muy bien. Bueno, esta obra, quizá un poco explícita, es Alegoría de la avaricia, ¿sale? Esta es una obra por Alberto Duero. Aquí básicamente Duero nos trata de transmitir lo vano de la vida. Y vaya, que no existen tesoros que detengan el envejecimiento natural. Bueno, podemos observar aquí ah, en esta obra, como si fuera una paciente, podemos notar cambios por la, cambios por el envejecimiento, ¿no? Eh, Siendo hoy en día, pues, algo, yo creo que en nuestro día a día, muy importante por el tema de opciones quirúrgicas, etcétera. Aquí, básicamente, en los párpados, o sea, podemos notar que, bueno, se le podría ofrecer una blefaroplastía por el envejecimiento, pero, pues, por supuesto que esto no va a cambiar el tema del envejecimiento. Vaya, sí sería una buena opción hoy en día en lo funcional y estético, ¿no? Pero básicamente es una analogía sobre la avaricia, que bueno, independientemente de todo el tesoro que puedas tener, eh, no se compra, ¿no? La vida. Quiero hacer un paréntesis en la alegoría de la avaricia. Tanto Durero como Giorgione pertenecen a una combinación al final del gótico veneciano. Eh, Precisamente en esta obra, particularmente, pues podemos ver varias situaciones, ¿no? O sea, independientemente del contexto alegórico, que la alegoría, pues bueno, es parte de un género artístico que se le llama las vanitas, ¿no? O sea,
varios artistas renacentistas y del final de la Edad Media se dedicaron a hacer muchas alegorías sobre la vanidad de la vida. Y como bien comenta Manuel, que pues bueno, en esta específicamente, aparte de que pues podemos ver muy claramente que con el tiempo, pues no solo se caen los párpados, ¿verdad? También que no importa la riqueza, a final de cuentas no va a detener el avance del tiempo. Vamos a avanzar una diapositiva, porque justo quiero que nos centremos a lo que nos atañe, que son los ojos de esta paciente. Creo que es muy evidente, aparte de la tosis que puede llegar de manera con la edad, es de esta manera con la edad, tiene una patología, digo, vamos, no quiero una causa, pero claro, quiero que alguien me diga lo evidente. ¿Sí o escogemos al azar? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? ¿Cuál es, o sea, qué patología pueden ver en esta paciente? O sea, a ver, hagamos un ejercicio, ¿no? Olvídense de que es una mujer anónima que vivió hace 500 años. Es una paciente que llegó a su consultorio y estos diagnósticos son de camión, exactamente. Y muy bien, el doctor Orozco una vez más, una exotropia. ¿Qué más? ¿Podría tener como una aparente pterigión? Una aparente pterigión, muy bien, excelente. ¿Cuál es el principal factor de riesgo, doctor Benavides, para la aparición de un pterigión? Ah, el doctor Benavides nos ignora. Ah, no, no nos ignoró. Ok, excelente. Sí, muy bien. La exposición a los rayos ultravioleta. Y hay un signo, una línea para ser exactos, que nos habla de un pterigión activo, que seguramente saben perfectamente de qué estoy hablando. ¿O no, doctor Max? Excelente, la línea de Stoker. Muy bien. Entonces, perfecto. Pues bueno, vamos a continuar la línea de Stoker. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, hay otro diagnóstico que podemos tener. Conjuntivitis sería un buen diferencial, pero algo igual de común, pero un poquito más externo. Dermatochalasis. Muy bien, Max, excelente. La dermatochalasis es una característica de las pieles envejecidas y de los párpados de pacientes de tercera edad, pero algo un poquito más patológico y que es parte de la consulta. Creo que es raro el paciente que no lo tiene. Exacto, muy bien, doctor Muñoz. La blefaritis es algo que es extremadamente frecuente y aunque no era, creo yo, el propósito de esta diapositiva, pues sí es bueno tenerlo en consideración. Entonces vamos a continuar. Muy bien, esta siguiente obra es de Hans Holbein el Joven. Es un retrato de Erasmo de Rotterdam. Esta es una de las obras más célebres de este holandés. Y aquí podemos observar que Rotterdam sufría o sea, si miramos con detenimiento y se fijan en su ojo izquierdo, ¿le puedes dar a la siguiente, Manuel, please? Podemos notar que su ojo izquierdo sufría de tosis. En particular, pues, ok, bueno, entonces, sí es un poquito notorio más del ojito izquierdo. Es una diferencia muy sutil, pero, pues, esto nos lleva a especular sobre una posible tosis palpebral congénita o puede ser de manera adquirida. ¿Qué causas de tosis conocen? Parálisis del tercer, no, sí, del tercer paso. Muy bien, doctora. Muy bien. Aponeurótica, mecánica, muy bien. Punto extra en el ENARM para el doctor Ángel. Excelente. Entonces, pues bueno, o sea, todos los historiadores coinciden pues, en esta tosis, pero pues no se sabe muy bien el origen de la tosis de Rotterdam, ¿no?
Y sobresale también, quiero que regresemos una diapositiva, hablando de analizar al paciente. Erasmo de Rotterdam fue un humanista y filósofo que fue muy, muy perseguido tanto por la Reforma Protestante como por la Iglesia Católica. O sea, estaba en medio del pleito de ambos. Pero bueno, o sea, independientemente de ello, quiero que hagamos este pequeño ejercicio. ¿Qué pueden decirme de este paciente? O sea, olvídense un momentito de la patología, pero, o sea, seamos analíticos. Parece de una clase alta. Excelente, es excelente, precisamente. O sea, para empezar, hacerse un autorretrato antaño y hoy siempre ha sido bastante, bastante caro. En sus dedos se mira malo. Ba- digamos que era bastante, era de ideas radicales. Pero bueno, las joyas durante el Renacimiento y la Edad Media eran extremadamente caras. Entonces, no cualquiera tenía una joya hecha a la medida. El armiño que utiliza hoy creo que es casi imposible conseguir uno, no solo por los derechos animales, sino también por los costos tan elevados. Pero bueno, esto no fue diferente en la antigüedad. Así que es importante que tengan en consideración siempre el contexto de su paciente, ¿no? O sea, lo digo digo, y todos ustedes ya son doctores, ¿no? Es algo que creo que no hace falta recalcarlo. Pero bueno, siempre tengan en consideración esto, no solo para el tratamiento, sino también porque hay que saber aplicar que depende del sapo la pedrada en cuanto a tratamientos, ¿no? O sea, no siempre, ustedes lo saben, ¿no? Y creo que todos los que vivimos en México lo sabemos, no siempre el tratamiento más caro para el paciente va a ser el mejor si tenemos una opción más económica y más sencilla, ¿no? Que el doctor Antonio, que fue tiempo mi jefe de enseñanza y a quienes todos recordarán aquí, pues sí nos enseñó un poquito de cómo hacer la cinequiolisis del tercer mundo, ¿no? Eh, y el SLET del tercer mundo. Entonces, bueno, pues eso. Y nada, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, en esta obra, que pertenece precisamente al italiano Antonello de Messina, podemos ver un retrato de un hombre, igual, o sea, podemos analizar varias cosas. Y bueno, aunque en esta época precisamente se preferían las pieles más blancas, em, bueno, los párpados nos permiten ver por ahí algún detalle. No sé si quieran ir pensando en alguna patología o alguna observación. Evidentemente, podríamos notar párpados eritematosos, algo de telangiectasias. em, Probablemente si fuera un paciente y llegara a nuestra consulta, nos estaría diciendo que presenta algo de prurito. Aquí ya alguien podría pensar en alguna patología, que quiera mencionar. De hecho, el ectropión podría ser una opción, Ángel, muy bien, pero ¿por qué no? O sea, más que el por qué sí, o sea, ¿por qué un ectropión no, quizás no sería la mejor opción? ¿Por la edad? Ujú, excelente, Sí, excelente. ¿Cuál es la primera causa de ectropión? Muy bien. El senil. Muy bien. Exactamente, senil o involutivo, ¿no? En cuanto a midriasis, bueno, o sea, ah, creo que se puede explicar muy, 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 muy fácil porque, bueno, o sea, ahorita podemos explorar a un paciente con una luz fluorescente de considerable intensidad, pero en el siglo XVI, pues, una vela era lo mejor que les podía, o sea, las velas era lo que mejor les podía ir, entonces, pero buena observación. igual me gustaría comentar que en estas épocas hay que acordarnos que el tipo de telas y lugares donde dormían quizás, bueno, no eran las características de hoy en día. Entonces, por ahí podemos pensar también en un patógeno que puede ocasionar alguna blefaritis anterior, principalmente en esta imagen. Quizás podemos pensar por ahí
en una muy común. Em, Alguien que quiera pensar en algún patógeno muy común que, bueno, Demonios. dándole... Demonios. ¿Perdón? Sí, sí, efectivamente. Su jefa Este, está on fire y, hoy, muchachos. y bueno, precisamente, o sea, siendo un ácaro microscópico que se alimenta del sebo y habita pues todas estas áreas de la piel, imagínense, en esos tiempos pues creo que era inclusive menos higiene y, o sea, puede estar predispuesta por, más pareciera que pudiera ser un paciente al ser joven con algo de acné, que también puede darnos ahí un poquito de, encaminarnos al diagnóstico y un tratamiento efectivo como puede ser la ivermectina y el aceite de árbol de té, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Aquí, bueno, creo que es un poquito más notorio todo lo que comentábamos, ¿sale? Cuál es la principal, cuál es la dosis de ivermectina? ¿Alguien nos puede decir? Mm, no. Buen intento, Fer, pero no. Te falta un número ahí. Otro número. Sin ahí, buena suposición, pero no. Sí, son Son miligramos. 12. Gracias, exacto, exacto, Carlos, 12 miligramos. En realidad son 24 separados en dos dosis con una semana de diferencia. Y el aceite del árbol del té, la verdad es que tiene buen resultado. De hecho, tiene, pueden mandarle ya a los pacientes que, bueno, que dominen un poco Amazon, ya hay toallitas de aceite de árbol del té. Pero bueno, esa parte. Entonces vamos a continuar. Muy bien, y esta es una obra de Alonso Sánchez Coelho. Es un retrato de Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ella, pues como podemos notar, es perteneciente de la alta sociedad, es una noble española y así como parece tal cual, es una verdadera villana de telenovela. No nada más por el parche, sino realmente por sus acciones. Ella fue prima de Su Majestad Felipe, el rey de España, y ella realizó complots en contra de su propio primo. Entonces, esto la llevó a que ella terminara sus días encerrada en un castillo. Si acercamos un poquito, aquí podemos notar, abajo del parche, si se fijan, el parche es como de una tela muy delgada y se alcanza a notar que la córnea está blanca y opaca. También se puede notar, bueno, ¿qué otra cosa pueden notar? ¿Qué más ven además del parchecito? ¿Notan algo? Bueno, se nota una endotropia permanente y esto puede estar relacionado por algún trauma, o sea, y más por la época, ¿no? Algunos historiadores dicen que este trauma fue causado por algún accidente, probablemente en alguna práctica de esgrima, ¿no? O sea, más porque pues ella era una noble, la época y todo. Y aquí en otra cosa, ¿en qué otra cosa pueden pensar? O sea, ¿qué les puede causar? ¿Qué otra cosa les puede causar un trauma ocular? Que los lleve a una endotropia. Sí me doy a entender, ¿no? O sea, ¿qué,
¿Qué les puede dar un trauma ocular que los lleve a una endotropia? Espera, no le pagues. La impresora, te paga todo. Qué bueno, Pau, que abriste el micrófono porque creo que puedes contestar esta. O sea, ¿cuál es un mecanismo patológico en un trauma que puede provocarnos una endotropia permanente en un paciente? Atrapamiento de algún músculo. Excelente, excelente. Una fractura, ¿cómo que de dónde vas a la endo? Si depende de la fractura. O sea, si tienes un atrapamiento de músculo extraocular, perfectamente te puedes quedar en una endo. Qué otra cosa podría provocarlo? O sea, ok, ya, supongamos que el paciente no tiene trauma orbitario, no tiene atrapamiento. Y es un paciente joven, ¿no? Porque el accidente de Ana de Mendoza debió haber sido alrededor de sus 11 años. Entonces, ¿qué otra cosa nos podría causar independientemente de la endo, o sea, cualquier clase aquí de estrabismo, aparte del trauma? Una Bueno, neuropatía. justo. Excelente. ¿Qué más? ¿Quién está ahorita con el doctor Villar? Yo, Michelle, Kaylin, Ania y el doctor Villa. Ah, perfecto, ahí andan todos. Muy bien, pues entonces esta pregunta es para ustedes. O sea, aparte del trauma, ¿qué otra condición puede llevarnos a una desviación en un paciente joven, en un niño? O sea, en un niño, eh, el niño o la niña en este caso tuvo un trauma ocular, la llevó, si no es que a una PL, pues por lo menos a una ceguera legal. Ujú. Entonces, ¿qué puede, de qué estamos hablando aquí? Pues condiciones hidromáticas que pueden Manuel. producir ¿Mm? una desviación ocular. Podemos mencionar el síndrome de Duane o el síndrome de Muy Down. bien, Kaylin, excelente, excelente, perfecto, Mono, acomódate. excelente. Excelente, pues sí. Y bueno, un poquito sobre el contexto de Ana de Mendoza. Como bien comenta Daniela, era toda una villana. Ella estuvo casada con un conde de quien tomó el apellido Silva. Y fue una verdadera fichita en la corte. Ella vivió en tiempos de Teresa de Jesús y insistió por alguna razón para meterse al convento, pero obviamente, como noble que era, pues no se metió sola, se metió con todas sus damas de compañía y toda su servidumbre, pidió una casa sola para ella, hasta que por fin Teresa de Jesús tuvo que expulsarla del convento. Posterior a esto se casó y bueno, empezó a complotear contra Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces, murió su esposo de forma misteriosa y se casó con otro conde que también, una vez que la ayudó en sus complots en contra del rey, que por supuesto que se descubrieron, y pues él tuvo una muerte accidental, entre comillas, y ella fue recluida en alguno de los palacios eh, durante el resto de sus días. Entonces, pues nada. Bien, bueno, ahora vamos a una de las obras que en lo personal es de mis favoritas. Esta obra es de Belisario pidiendo limosna. Me gustaría que analicemos bien mm, toda la obra en cuestión a lo que nos transmite y lo que podamos pensar en ella. Básicamente Belisario pues o era un general bizantino que, como podemos ver ahora, o sea, en una extrema pobreza y mendigando prácticamente en la calle, ¿sale? Podemos observarlo también, em, que bueno, que está pidiendo básicamente limosna. Este, se dice que probablemente quedó ciego por algún trauma,
pero la literatura nos dice que al ser este general tenía el emperador algo de celos por sus victorias y su gran importancia, entonces conspiraron en contra de él y aparentemente le provocaron es un traumatismo ocasionado, que bueno, ya hablamos un poquito de eso. Me gustaría preguntarle a la audiencia, entonces, bueno, o sea, ¿con qué vemos nosotros, o sea, los seres humanos o en general, o sea, los seres vivos, en verdad, o sea, qué es la visión o qué es lo que nos hace ver? O sea, dirían que, por ejemplo, Belisario ya no ve, o sea, más allá del término de no percepción de luz o de la agudeza, ¿no? O sea, al fin y al cabo, hay maneras como de tener un estímulo hacia el mundo, hacia el exterior. Entonces, es básicamente una analogía de entender bueno, en este caso Belisario ya no puede ver, pero precisamente es el miedo de todos los pacientes quedarnos dependientes, ¿no? En este caso es prácticamente de un niño, ¿no? Eh, bueno, este, aquí podemos observar que bueno, está en extrema pobreza y básicamente hay una marcación en esta piedra que dice Belisario pidiendo un oblo, ¿no? Que tengo entendido, doctor Manuel, que era una moneda de plata en aquellos tiempos. El oblo era la mínima denominación de la moneda bizantina. Básicamente es como estar pidiendo un centavo. Y creo que para lo que vamos aquí, esto ya nada más es una pequeña reflexión humana sobre los pacientes con ceguera. Uno de los principales miedos psicológicos que tenemos los seres humanos es el miedo a la pérdida de la independencia. Entonces, sí, téngalo en consideración. O sea, hay bastantes instancias que pueden favorecer la terapia y la rehabilitación visual. Entonces, o sea, un paciente, por ejemplo, con una retinopatía diabética proliferativa, severa, con hemovitrio, etcétera, y todo lo que esto implica, ¿no? Ya saben, desprendimientos, todo. Pues no lo dejen solo, ¿no? O sea, no lo citen nada más cada año para seguir viendo un NPL. O sea, por favor, traten de darles una nueva forma de ver, ¿sí? Por favor, o sea, de verdad lo agradecen mucho. O sea, la, mm, los pacientes en México que terminan en NPL son extremadamente resilientes, ¿no? Y creo que todos ustedes lo podrán ver o podrán hacer la comparativa entre Guatemala y México. O sea, los pacientes que terminan en NPL en Guatemala, a mí me tocó que pues, gritaban, lloraban, tenían intentos de suicidio totalmente justificados, pero en México la gente tiende a decir, oh, pues ni modo, me la busqué. Entonces, no, yo no sé, la verdad, si será un poco el componente que tenemos los mexas de que no tenemos la costumbre de rompernos en frente de desconocidos, o no sé si es machismo intrínseco, no tengo la más remota idea, pero lo que sí es una realidad es que a esos pacientes todavía se les puede ayudar de otras maneras. No lo sé, ustedes qué opinen en esto. Quizás tenemos nosotros hasta cierto punto un encarnizamiento terapéutico con los pacientes que están en situaciones terminales en cuanto a retinopatía. O sea, ¿de qué nos va a valer operar a un paciente con un hemovitrio? eh, o con un desprendimiento en embudo, o qué sé yo, ¿no? Alguna situación que la cirugía, pues ya saben, ¿no? El riesgo a veces tiende a ser mayor que el beneficio. Entonces, terminar en el NPL, pues va a ser inevitable. eh, Solamente que el paciente va a ser 60,000 pesos más pobre, ¿no? Entonces, sí ténganlo en consideración. ¿Alguien sabe aquí qué significa el principio de parsimonía? ¿No? Bueno.
El principio de parsimonía fue descrito por los escolásticos medievales y dice lo siguiente, que si el resultado es ante una situación en la que tenemos dos opciones y el resultado va a ser el mismo, siempre hay que decantarnos por la más sencilla. Entonces, no lo digo porque sea más fácil no operar a un paciente, sino porque para el paciente también no es fácil, y creo que ustedes lo habrán visto, no se operan porque también su situación económica no se los permite. Entonces, por más que sea de jornada, por más que sea un hospital de ayuda pública, ¿no? O los grandes institutos que son patronatos, pues de todas maneras para el paciente representa un gasto. Entonces, sean un poquito más conscientes de que el paciente va a perder su independencia tarde que temprano. Entonces, tener 60,000 pesos menos, quizás para algunas personas pueda no ser muy representativo, pero para un paciente que no tiene la capacidad económica, pues sí les puede condicionar más que la visión, ¿no? Muy bien. Y estas obras es de San Ántimos y Santa Matrona. Cuando estamos en consulta y para todos los oftalmólogos, pues que te llegue un paciente con ojos cerrados, la verdad es una caja de Pandora, ¿no? Y cuando los abres, la verdad es todo un reto saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Aquí San Ántimos, este, bueno, este paciente, pues ya, o sea, él quedó ciego, secundario a la viruela. La viruela ya está erradicada, pero es interesante saber que las manifestaciones eran muy raras. La devoción de este santo fue, o sea, él creció en Sicilia, o sea, creció en Sicilia y fue considerado el protector de los pobres y de los marginados. Y Santa Matrona, por su parte, ella nació ciega. Lo más seguro, por los testimonios de ese tiempo, es que haya sido por una agenesia. Algo que tienen en común estos dos santos, además de la ceguera, es que la ceguera no representó un problema para su desarrollo espiritual, sino que la falta de la misma fue compensada con alguna suerte de visión mística que fue orientada al amor al prójimo. O sea, muchísimas personas acudían a Santa Matrona en busca de ayuda para sanación, porque ella era como muy reconocida, o sea, con un gran poder espiritual para la curación de los enfermos. Y bueno, yo creo que continuando un poquito sobre esto de la caja de Pandora que comenta Daniela, esta obra que es Cristo sanando a los ciegos, probablemente ya lo hemos escuchado en algún texto bíblico o de alguna manera. En el mito, después de salir de todos los males de la humanidad, se quedó en ella la esperanza para después ser liberada y expandirla. Asimismo, los ciegos, pues la albergan, ¿no? O sea, de poder volver a ver. Por esto Cristo toma de alguna manera en estos textos lodo y lo unta sobre los pacientes, los ojos de las personas, y estos vuelven a ver. Aquí en esta obra, o sea, básicamente es lo que podemos observar, que es esto de la esperanza, ¿no? El mantener la esperanza y al fin, pues es algo muy importante. Y bueno, de esta manera, pues los otros ciegos, o sea, gritaban, o sea, ahí lo mencionaba los cuatro ciegos, lo que había sucedido, ¿no? Este, Tenemos aquí otra obra, básicamente igual, de Cristo sanando a los ciegos, más contemporánea, por así decirlo, si no me equivoco, del siglo XI. Y bueno, igual, de igual manera es Cristo sanando a los ciegos. También, o sea, las facciones de cada obra y de cada pintura, escultura, o sea, nos proyecta mucho. Y yo creo que eso va de la mano con esta sesión, el observar, o sea, no solo ver, sino observar a los pacientes, sus facciones, y desde ahí incluso podemos saber un poco más sobre su diagnóstico o más a fondo, que bueno, siempre es la idea, ¿no? Ir un poquito más. Y de igual manera, de una manera un poquito más de estilo románico y contemporánea, que la misma obra anterior, ¿no? De Cristo sanando a los ciegos, ¿no?
Y bueno, aquí de igual manera, sobre la curación del ciego, está siendo muy característica del Greco entre el 1577, incluso permea hacia los artistas pues un poquito más reconocidos como doménicos, que es el conocido como el Greco, ¿no? Donde es este estilo de obras muy característico, ¿no? Doctor Manuel, sobre las obras, culminamos con esta, siendo la curación del ciego. Solamente quiero agregar las obras anteriores obviamente son obras eclesiásticas, ¿no? La primera es un fresco que está en una iglesia en Palermo, ¿no? El segundo es un leccionario, que son libros de oraciones, pero este libro, digo, notarán arriba algunas letras griegas, ¿no? Este libro es bizantino. Entonces, o sea, yo creo que esto no va a cambiar nunca, ¿no? O sea, los pacientes van a acudir con nosotros siempre con la esperanza de volver a ver. O sea, y yo sé que es un poco cansado a veces saber que llega un paciente que ya sabes que viene en una situación a veces inalterable, pero pues bueno, o sea, me ha tocado, ¿no? Me ha tocado escuchar a algunos pacientes que me han dicho cuando llegan al hospital, eh, es que yo esperaba aquí un milagro, ¿no? Y pues bueno, el milagro es que siga con vida, ¿no? Después de manejar azúcares de más de 500, pero además de esto, sean un poquito más sensibles con el dolor de los pacientes. O sea, yo entiendo también, y créanme, ¿no? Me pasa seguido, que estamos muy cansados. O sea, tratar con personas, decía Albert Camus, el infierno son los otros, y tenía toda la razón. Es muy cansado tratar con otros seres humanos, y más exponernos al dolor ajeno. Entonces, es muy importante que no nos gane la empatía, porque eso puede también a nosotros llevarnos a lugares muy oscuros de nosotros mismos, pero por el otro lado, también hay que ser compasivos. La compasión no por nada es una virtud que aparece en muchos pensamientos religiosos porque es algo que debe imperar en nuestra práctica. No solamente es sentir que el paciente se siente mal y sentirnos mal por él, pero también tratar de hacer un poquito más. Ajá, exacto. Como comenta el doctor Fran Yuti, los extremos del obstinamiento terapéutico y la apatía terapéutica. O sea, no pueden irse a los dos lados. Ya hablamos del encarnizamiento que podemos llegar a tener con los pacientes, pero tampoco sean apáticos. Es difícil cuando están en situaciones como las que viven ustedes y que yo ya viví, que, pues, o sea, también si ves a 100 pacientes en Escuintla al día o 45, los que sean, pues claro que no te vas a poder detener a llorar con todos, ¿no? Pero no pierdan esa parte, ¿no? Porque no de a gratis perdón, el pasaje de la curación del ciego fue tan representado en la Edad Media. Los milagros bíblicos, o sea, los milagros de Jesús, al menos en el mundo cristiano, no solamente eran representados para hacer alguna clase de evangelización de los paganos o etcétera, ¿no? Demostrar las maravillas del cristianismo, sino porque también las artes son una manera en la que nosotros buscamos una catarsis del dolor. Quizás no todos los ciegos van a estar curados, pero por lo menos van a tener en la mente que algún ciego fue curado de X o Y manera. Y esa esperanza, eso como me decía un amigo muy querido, esa última cuerda que queda, o sea, ciegos o no va a seguir sonando, ¿no? Entonces, pues bueno, ténganlo en consideración en su práctica, queridos. Perdón, solo un último comentario de la última obra, La curación del ciego, pero del Greco. El Greco, bueno, Doménicos Theotocópoulos fue un iconógrafo cretense.
Cuando la República Veneciana tomó control de Creta, él se movió a la capital, ¿no? A Venecia. Al involucrar su estilo iconográfico con el gótico veneciano, pues surgieron las obras que, de esta no es la más conocida, estoy casi seguro de que alguno de ustedes habrá visto alguna obra del Greco, como El entierro del conde de Ormaz o San Pedro, etcétera. La mayoría están en el Museo del Prado, vale la pena conocerlo. Pues bueno, o sea, estamos hablando ya de otra época, ok, todavía en la Edad Media que el pensamiento quizás era un poquito más mágico, no dejó de serlo en el Renacimiento, pero pues imperaba también un pensamiento más lógico, pero aún así no dejó de existir esta multiplicidad de representaciones de la curación del ciego. Entonces, pues nada, la verdad es que la obra del Greco es magnánima, magnánima no solamente en el sentido iconográfico, sino también en el sentido estético. Así que si pueden, dense una vuelta. Bueno, y les prometo que ya casi terminamos. Bueno, ¿alguien reconoce esta canción? O sea, vamos a pasar a la parte musical, es muy breve, solo son 2 artistas y esta es la primera, ¿sale? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next. Yo sé que Manuel ya puso el nombre, pero bueno. Ella es Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald fue conocida como la primera dama de la canción y es o sea, fue de las cantantes de jazz más importantes y más influyentes del siglo XX. Ella grabó más de 200 álbumes y más de 2000 canciones. Ganó 14 premios Grammy y también ganó un premio es un premio al logro de toda una vida que solo se da, bueno, se da cada cierta temporada, ¿no? Bueno, ella fue una artista muy exitosa, pero, o sea, a pesar de, bueno, tuvo una vida, o sea, una trayectoria de vida muy difícil y a pesar de esto, pues fue como fue muy importante para este tipo de música, ¿no? Porque revolucionó el mundo del jazz y la música, popular. Y ella también representa, un símbolo de perseverancia y de fortaleza, porque ella tuvo, o sea, en las últimas décadas de su vida, en este momento ella ya era muy reconocida, ¿no? Pero en las últimas décadas de su vida, ella fue diagnosticada con diabetes y fue una diabetes que le causó, o sea, tuvo muchas complicaciones graves, incluida la bien conocida retinopatía diabética, ¿no? Entonces, ella fue perdiendo progresivamente la vista, pero a pesar de esto, les digo que es un símbolo de perseverancia porque ella continuó cantando y continuó, presentándose. Ya fue al final de la década de los 90, cuando ya las complicaciones, pues ya no le permitieron seguir porque tuvieron que amputarle las piernas y ya fue justo ahí cuando tuvo que dejar de presentarse, ¿no? Pero, o sea, a pesar de que ella ya estaba completamente ciega, seguía cantando, ¿no? Entonces, pues, a pesar de enfrentar, o sea, la diabetes y todos los obstáculos que tuvo, pues tuvo, o sea, su voz y un espíritu inquebrantable que hasta hoy en día siguen inspirando a las generaciones actuales, ¿no? Y, pues, además pues, es de épocas navideñas, y son canciones muy populares que todo mundo, reconoce. Y bueno, de la retinopatía diabética, nada más datos muy puntuales. La retinopatía diabética va a afectar a 93 millones de personas alrededor del mundo, 17 millones con retinopatía diabética proliferativa, 21 millones con edema macular diabético y 28 millones con retinopatía diabética avanzada, que de estos 28 millones, muchos terminan en ceguera. Se va a dar más en adultos en edad productiva
Y pues los factores de riesgo que ya conocemos, un tiempo de evolución prolongada, hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión arterial, etc. Y pues también no olvidarnos de los factores genéticos, que van a ser genes asociados a la inflamación y al estrés oxidativo, como el factor de crecimiento endotelial vascular, la enzima convertidora de angiotensina, la superoxidasa dismutasa y el óxido nítrico sintasa. Listo. ¿Cuál es la principal causa de baja visión en el paciente diabético? Edema macular. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora ya igual para culminar nuestra sesión, les hablaré de un personaje que creo que ya todos conocemos. Vamos a escuchar un poquito sobre él y continuamos. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the four. Bocelli, como tenor italiano, admirador por su talento musical, espíritu de superación contra la ceguera, nació con glaucoma congénito, esta enfermedad que amenazaba con oscurecer su visión. Bocelli quedó ciego a los 12 años tras un accidente de fútbol. En los primeros años, él nació en el 1958 en Toscana y fue hospitalizado durante su infancia. Logró conservar solo el 10% de su visión unilateral. Y bueno, a pesar de ello, continuó con resiliencia y amor por la música. Y bueno, o sea, ¿quién no tiene una pasión, no? Que creo que es lo que nos debe de mover. Independientemente de esto, él a los 6 años comenzó a estudiar piano, más tarde incluso la flauta y saxofón. Y aunque estudió Derecho en la Universidad de Pisa, se dedicó pues totalmente a la música, cantando desde bares nocturnos y en obras pequeñas donde obtuvo su título de Derecho y grandes ganancias en su trabajo para finalizar con su decanto por la música, ¿no? Estudió con el tenor Franco Corelli, lo que marcó el inicio de su exitosa trayectoria. Y bueno, ya lo demás está de más decir los millones de álbumes, ¿no? Me gustaría comentar que es admirable, yo creo que no solo en este tema de obras, sino en personajes que conocemos, que gracias a su determinación y su pasión por la música, pues Bocelli no solo desafió las limitaciones que le impuso esta enfermedad, sino que de alguna manera, pues que lo haya tomado como un impulso para salir adelante. Y es lo que les comentaba que bueno, no solo se ve con los ojos o prácticamente no es el tema, sino el estímulo que nos provoca. eh, Hay quien ve con sus manos, con sus piernas, o sea, con sus oídos y al final, pues lo que él ha hecho con su voz, pues es de admirar, ¿no? Que sobre esa canción, que yo creo, que la conocerán muy bien, Hallelujah, fue compuesta por Leonard Cohen, otro artista que de verdad creo que es una de las voces más increíbles que han pisado la tierra. O sea, no solo la de Bocelli, digo, la de Bocelli es increíble, pero la de Leonard Cohen de verdad no tiene comparación. Y sobre la letra, tiene un montón de referencias bíblicas, eh, pero en cuanto al significado, la verdad es que no, ni siquiera el propio Cohen realmente nunca afirmó que tenía algún significado específico, ¿saben? Y seguramente la han escuchado, no solamente yo también la escuché en la boda del doctor Frank Yuti, pero, pero antes de eso seguro la escucharon, o sea,
Es una canción que no puedo creer ni siquiera que pueda caber dentro, tanto en Shrek como en The Watchmen, ¿saben? O sea, es increíble. De verdad es increíble. Y con la voz de ese compa, pues no, o sea, no tiene parangón. Pero en fin, y creo que nada más. Así es, y bueno, solamente temas, cosas muy puntuales sobre el glaucoma congénito, su incidencia, que es solo el 40% de los casos se diagnostican al nacimiento y con incidencia global es de 1 a 18 o 20,000 recién nacidos vivos. El 75% es de manera bilateral, o sea, como en este caso de Bocelli, y el 90%, pues bueno, puede ser esporádico. ¿Hay factor genético? Claro que sí, un 10% y es autosómico recesivo, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario, igual, yo creo que vamos justos en tiempo. Más que nada agradecer a todos por su atención, al doctor Manuel que yo creo que, como bien se dice, que el que solo medicina sabe, ni medicina sabe, ¿no? Entonces, yo creo que se aprende mucho en cuestiones de cultura y pues que haya sido del agrado de todos. También gracias a la doctora Daniela y, y bueno, no sé si algún comentario para finalizar. Yo sí, muchas felicidades a los dos y también darle las gracias al doctor Manuel, como siempre un gustazo tenerlo acá con nosotros. Y pues sí, o sea, justamente el hecho de que muchas veces dejamos como, o sea, pasamos por alto tantos detalles, o sea, que ahorita con todas las imágenes que pasaron con esta cuestión de Andrea Bocelli, pues creo que, bueno, es padre como conocer también como lo que está atrás, ¿no? Y pues no, o sea, felicitarlos y darles muchas, más bien, dar las gracias a todos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gusto poder convivir con ustedes de nuevo. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, excelente ponencia, muchas felicidades. Felicidades, buena noche.